Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por su puntualidad. Vamos a dar el chance de iniciar la charla a las 7:05, o sea, 2 minuticos más para que se conecten más personas e iniciamos para también cumplir con nuestro itinerario. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su acompañamiento y puntualidad. Mi nombre es Carol Casallas, soy directora de Asuntos Médicos en Neuroética y para nosotros es un gusto contar con su presencia y poder tener este tiempo para revisar temas cotidianos de los cuales vamos aprendiendo con los avances. Hoy en esta noche queremos conversar con la doctora Sonia Salamanca. La doctora es médica especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Javeriana. Es colposcopista, anoscopista, certificada, es docente del Hospital Universitario de la Samaritana y es autora del libro Enfoque Sindromático de la Enfermedad Vulvar, además de otras publicaciones de capítulos en libros y artículos. Así que para nosotros es un gusto tener la doctora esta noche para conversar sobre la patología cervical, transformando lo común en conocimiento. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias. Mi Carol, buen día, qué alegría estar de nuevo acá, qué alegría poder verlos a todos, bueno, verlos así como tan de lejos, ojalá podamos tener la oportunidad de estar más cerca. Yo quería darles una noticia antes de empezar y es que Euroética nos va a regalar un tiquete con destino nacional al final de la webinar. Vamos a hacer una pregunta por el chat y bueno, el que conteste primero y adecuadamente se ganará un tiquete para destino nacional, ¿entendí yo, Carol? O Sí, señora, así es. internacional es la cosa. Nacional. Ok, un tiquete para destino nacional que está muy bueno, un viajecito por allí a cualquier sitio. Vamos a dar inicio, voy a permitirme compartir la pantalla. Realmente vamos a hablar el día de hoy de patología cervical y uno siempre habla que bueno, que las guías de manejo, etcétera, cómo se hace todo este tema. Yo hoy quiero hablar de algo más sencillo, pero también más frecuente, y es precisamente la ectopia cervical. Y como la ectopia cervical, ¿será normal o no será normal? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Ya, ahí los leo ahorita en el chat. ¿Qué opinan? ¿La ectopia cervical es así como tan nos lo han dicho siempre? ¿Es un proceso fisiológico? Cuando yo aprendí colposcopia hace ya varios años, nosotros veíamos este proceso de metaplasia,
¿cierto? Este proceso de cambio entre el epitelio glandular, que ustedes lo pueden ver acá, voy a ver si logro poner aquí un puntero, entre este epitelio glandular que ustedes ven aquí y el epitelio escamoso, veamos esta zona de transición como uno ve las olas del mar. Entonces uno las ve como va el epitelio escamoso sobre el epitelio glandular y simplemente lo tapiza. No lo veíamos realmente como un proceso molecular, como un cambio celular, sino simplemente como un epitelio que va avanzando sobre el epitelio glandular. ¿Y será que eso sí es cierto? ¿Será que eso sí es así? Es simplemente el avance de un epitelio sobre el otro, esa teoría prosoplástica que nosotros estudiábamos y ortoplástica que estudiábamos antes, ¿sí será tan cierto o será que eso tiene que ver más con la célula como unidad funcional de todos los tejidos? Entonces tenemos una unidad funcional que es un ser viviente completamente vivo que mantiene o que vive por mantener su estructura. Si ella es una célula cilíndrica, quiere seguir siendo una célula cilíndrica todo el tiempo y quiere tener la función de la célula cilíndrica todo el tiempo. Y eso se llama homeostasis celular. Es homeo que viene de igual y estasis que viene de estabilidad. Entonces, las células quieren mantener su estructura y quieren mantener su función. Y a pesar del microambiente que ellas vivan, ellas desean mantener su estructura y su función. Entonces, el microambiente básicamente es la concentración de oxígeno en la que vive la célula, es el pH en el que vive alrededor de ella, tanto en la parte apical como en la parte lateral, como en la parte de abajo de la célula, es la concentración de nutrientes que hay en este espacio intercelular, lo que hace que la célula se mantenga en un proceso de homeostasis. Pero, ¿qué pasa si el pH se baja? Si el pH se baja, la célula se somete a un proceso de estrés y ese proceso de estrés la puede llevar a que se adapte, como es el proceso de la metaplasia, o a que se dañe. Y ese daño puede ser reversible o irreversible. Esa adaptación necesita que estas células, que se llaman células madre pluripotenciales, se reprogramen. Esa reprogramación celular hace que este fenotipo, que es un fenotipo glandular, sea modificado por un fenotipo de tipo escamoso. Y eso tiene mucho que ver con el ADN de la célula huésped, tiene que ver con cómo está su material genético, cómo está reprogramándose la célula en sí misma. Y entonces tenemos la célula pluripotencial, esta célula madre, que está debajo de ese epitelio glandular. Esa célula madre empieza a dividirse, a dividirse y a dividirse. Y es importante entender que estas células multipotentes tienen la capacidad de dividirse, pero como en la misma línea. Es decir, que esta célula multipotente no se va a formar un leucocito, no, se va a formar de la misma línea mesenquimal. Entonces, si esta célula multipotente tiene la capacidad o de formar un epitelio glandular o de formar un epitelio escamoso, si tuviéramos una célula totipotente, ahí sí podríamos hacer lo que sea, pero totipotente solamente los cigotos. Entonces tenemos el cuello uterino con un epitelio escamoso, con un epitelio glandular y con una zona, digamos, de metaplasia, con una zona de recambio. Y cuando uno piensa en estas criptas, uno se imagina que esta es la célula y no, esta simplemente es una elevación de tejido completamente tapizado por epitelio glandular. Y estas células glandulares, que son una monocapa, fíjense cómo esto es un epitelio simple, porque es una sola capa, un epitelio glandular simple. Ese epitelio glandular simple, cuando es sometido a cambios de pH, miren aquí cómo en la parte apical o en la parte más bien baja del canal endocervical, el pH está cercano a 7. Entonces, cuando las glándulas están metidas dentro de ese canal cervical, el pH es muy cercano al 7.
pero cuando esas glándulas se vierten, cuando esas glándulas salen hacia la cavidad vaginal, el pH se baja de manera importante hasta alcanzar 5.5. Ese pH tan agresivo de inmediato hace que la célula que está aquí en la membrana basal, que es la célula pluripotencial, diga no, yo tengo que modificar lo que yo voy a producir en términos de proteínas para no seguir produciendo células glandulares y para transformarme en unas células más bien de tipo escamoso. O sea que el primer paso de ese proceso de metaplasia viene siendo una hiperplasia del tejido celular, del tejido escamoso. Entonces son células que son pluripotentes, miren cómo sus núcleos son grandísimos, tienen muy poquito citoplasma, es un tejido muy inmaduro que lo que está haciendo simplemente es proliferar y proliferar y proliferar. ¿Cómo prolifera? Pues activando la mitosis, y entonces acuérdense que tenemos la mitosis y tenemos una interfase. Esa interfase tiene tres segmentos. En el G1 lo que ocurre es que la célula empieza a multiplicarse. Entonces, más proteínas, a ver cuántos mitocondrias tenemos. 2. Ah, bueno, entonces hagamos otras 2. ¿Cuántos retículos endoplásmicos tenemos? Tantos. Bueno, entonces dupliquémoslos. Y una vez ocurre eso, viene una primera parada. Y entonces la célula dice, un momentico, miremos a ver cómo está la situación. Y aquí viene el retinoblastoma, que es una proteína sintetizada a partir de un gen, que es el gen del retinoblastoma. Entonces, en esa primera parada, el gen del retinoblastoma dice, muestra a ver si estamos completos o no. Si estamos completos, podemos seguir y entonces vamos a la fase de síntesis y en la síntesis lo que ocurre es la duplicación del ADN, la parte más importante del proceso de división celular. Y viene otra parada, que es esta parada que ustedes ven acá, que es la parada del P16. Entonces se produce una proteína vigilante, que es la proteína P16, que se sintetiza a partir del gen P16 y esa proteína es el guardián de las células, el que dice, muestre a ver, esto sí está bien duplicado o esto no está bien duplicado, hay errores en la multiplicación de este ADN y esto es lo que normalmente ocurre. Pero cuando yo tengo esto que estamos viendo acá, que es una hiperplasia de la célula, estas células están veloces, ellas quieren replicarse rápido porque están sufriendo, estas células glandulares están sufriendo por la acidez del ambiente. Entonces, como estas células están sufriendo, esto se está produciendo muy rápido. Y si tras del hecho a estas células inmaduras las infecta el virus de papiloma humano, recuerden ustedes que el virus del papiloma humano tiene dos genes muy malos que son L6 y E7 que producen unas proteínas que facilitan la degradación de estos dos guardianes. Y entonces al facilitarme la degradación de estos dos guardianes, estas células ya no son capaces de entrar en apoptosis, ya no son capaces de morir y se crea una displasia. Es decir, que no se produce una maduración completa, que no pasamos de las glándulas a la hiperplasia y de la hiperplasia a la descamación de las células glandulares y posteriormente a la madurez total del epitelio, sino que lo que ocurre es que esto va a estar constantemente dividiéndose. Nosotros como colposcopistas siempre intentamos hacer que los residentes vean la zona de transformación. La zona de transformación guarda la gran mayoría de las lesiones. ¿Por qué? Porque esa zona de transformación, que es ese espacio de metaplasia inmadura, es allí donde el virus del papiloma humano puede llegar y generar un daño. Entonces es sobre este tejido metaplásico inmaduro, sobre esta zona que se va a tapizar este tejido glandular que está expuesto en el canal vaginal, digamos lleno del ácido de la vagina, empieza a generar hiperplasia y esas células van a
generar o se van a infectar y al infectarse pueden producir cáncer de cuello uterino. ¿Sí será importante acelerar este proceso de metaplasia o será que eso es normal? No, la metaplasia es normal y eso se cura ahí rapidito y rapidito el tejido escamoso avanza sobre el glandular. Pues resulta que no. Imagínense cuánto se demora una metaplasia o más bien un tejido glandular en generar un tejido metaplásico maduro. 42% por año. Es decir, que esto es muy lento. Miren, esta ectopia tan pequeña se demoró casi 3 años en tener una metaplasia madura. Y son 3 años de exposición continua y de riesgo continuo a la adquisición de virus de papiloma humano. Este estudio muestra cómo las mujeres con ectopia cervical tienen una mayor probabilidad de infectarse por virus de papiloma humano y obviamente tienen una mayor probabilidad de hacer una lesión. ¿Por qué razón? Pues porque este tejido es inmaduro. Y como es un tejido inmaduro, es un tejido que no tiene la capacidad de limitar la acción del virus de papiloma humano sobre la célula, porque de hecho la misma célula está en un proceso de división descontrolada. Ellos están dividiéndose para lograr alcanzar las 8, 10 o 12 capas de tejido escamoso y luego generar la madurez. Aquí llega el papiloma y esto es un campo propicio para generar una lesión. Una de cada 4 mujeres va a infectarse por virus de papiloma humano en la edad, digamos, joven, y algunas de ellas desarrollarán lesión como esta, que es una lesión de bajo grado, donde vemos un epitelio aceto blanco muy tenue. Miren cómo se ve el rosado que está por debajo, de bordes muy geográficos, de bordes casi parece una bota itálica, entonces bordes muy, muy geográficos, ocupando prácticamente 1 o 2 cuadrantes. Entonces algunas mujeres desarrollarán infecciones y esas infecciones desarrollarán lesiones y otras mujeres desarrollarán infección, mas no harán lesión. Estamos claros hasta este punto que la metaplasia escamosa es un proceso de adaptación celular al estrés. Son glándulas evertidas expuestas a un ambiente ácido que obviamente no lo toleran y empiezan sus células madre a producir células escamosas, primero por un proceso de hiperplasia y luego por un proceso de metaplasia. Pero también estamos de acuerdo que esta zona que se genera es una zona vulnerable, es una zona que puede ser tocada por el virus de papiloma humano y puede ser modificada en su estructura y generar una displasia. O sea que entre más rápido aceleremos el proceso de maduración de esa célula, mucho mejor para la mujer, porque mucho más rápido hará el barrido o la exclusión de esas células infectadas. No solamente es el riesgo de papiloma, sino son los síntomas que se producen a nivel de la vida de la mujer. Las glándulas expuestas al ambiente vaginal ácido son mucoproductoras, tienen que producir muchísimo moco para tapizarse, como si fuera una sombrilla que ellas están poniendo o un abrigo que ellas están poniendo. Lo usual en una mujer es que se produzcan más o menos 4 centímetros de moco al día. 4 centímetros de moco al día viene siendo lo que ustedes ven en este video, lo suficiente para mojar la ropa interior y pasar a la ropa exterior. Muchas mujeres nos dicen, tengo flujo, tengo flujo, tengo flujo, y a veces le toca a uno decirle que es normal. Y obviamente que en las mujeres que tienen ectopia cervical, pues la cantidad de secreción es mayor. Y generalmente, como esta es una sola capa de células, una monocapa celular, pues con el trauma sangran. Entonces lo frecuente es que ellas refieran que tienen sangrado o que tienen aumento del flujo vaginal. Y no podemos correr a darle antibióticos, pues porque esto no es un proceso infeccioso. En países como China, la ectopia es considerada un proceso patológico. Ellos lo ven como una inflamación siempre, porque de hecho si uno toma una biopsia sobre este tejido metaplásico debajo va a haber células inflamatorias a nivel del estroma, por lo tanto ellos siempre tratan. Bastante agresivo me parece a mí
porque uno no solamente puede producir estenosis del cuello uterino quemándolo o dañándolo de alguna manera, puede producir estenosis del cuello uterino, sino que también puede dañar las proteínas que contiene el moco y disminuir el avance de los espermatozoides y generar infertilidad. Pero hay otras alternativas que me parecen muy interesantes. Miren aquí ustedes el tejido escamoso, el límite de los epitelios, el tejido glandular y la producción excesiva de moco. En este estudio, que es un estudio muy interesante, donde les dan a las pacientes 3 meses de triticum vulgare, de fitostimulín básicamente en óvulos, ustedes miren cómo en 3 meses pasa de esta ectopia tan marcada a esta metaplasia madura o a este cambio de metaplasia que es completamente maduro. Eso es importante tenerlo presente porque miren cómo veíamos los estudios anteriores que nos hablaban de casi 3 años para que este proceso se surtiera. Aquí estamos hablando de 3 meses en los que la paciente va a reducir la cantidad de producción de moco, va a reducir la sinusorragia, es decir, que va a reducir la sintomatología de manera importante y seguramente va a reducir el riesgo de que la paciente desarrolle un proceso de infección por virus de papiloma humano, porque es que el papiloma humano es muy prevalente. Entonces, como da y está todo el tiempo, pues obviamente en el contexto de una metaplasia inmadura ocurre más riesgo de que esa infección pueda generar una displasia. Las conclusiones o en el análisis estadístico de este estudio, ustedes lo que pueden ver es que hay una reducción en el tamaño importante de la ectopia cervical comparado con el placebo. Hay una reducción importante en la leucorrea, en la cantidad de secreción vaginal comparado con el placebo, y hay una disminución en el sangrado poscoito comparado con el placebo, en el que incluso hay un incremento. Entonces, la administración de fitoestimulín parece ser una muy buena opción para el manejo de la ectopia cervical. ¿La ectopia cervical es solo BPH y flujo y sinusorragia? No. Resulta que el tener este tejido evertido y este tejido inmaduro hace que las mujeres sean más propensas a tener infecciones de transmisión sexual como clamidia. Y la clamidia trachomatis sí que es un dolor de cabeza. Creo que nosotros le debemos a muchísimas pacientes el tamizaje de clamidia trachomatis. Miren cómo las guías del 2021, que son las últimas guías de la CDC, nos dicen, por favor, por favor, por favor, tamicen clamidia trachomatis en toda mujer menor de 25 años. ¿Y qué pasa con las mayores de 25? Si no las han tamizado nunca, por favor, tamícenlas. Y si las han tamizado con regularidad, pues tamícelas si tiene una nueva pareja sexual, si su pareja sexual no es monógama o si tiene alguna infección de transmisión sexual. Entonces, tamizar contra clamidia trachomatis es muy importante y no solo nos lo dice la CDC, nos lo dice ACOG, la Sociedad de Pediatría, nos lo dice incluso las guías colombianas, también nos dice que tamice si hay uso irregular de condón, relaciones sexuales causales, múltiples compañeros sexuales. Bueno, tamizar. Yo pienso que es muy importante empezar a tamizar esta bacteria porque es una bacteria intracelular que, aunque uno no lo crea, es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. 131 millones de casos nuevos cada año. ¿Qué pasa en Colombia? Miren, en Bogotá, en un estudio con 1.990 mujeres, 1 de cada 4 tenía clamidia trachomatis positivo. En Antioquia, 1 de cada 5. En Tolima, el 28%. Es decir, estamos hablando que hay clamidia en nuestro medio y que nosotros no nos estamos preocupando por tamizarla. Y si nosotros no tamizamos y buscamos las infecciones, pues seguramente no la vamos a encontrar. Y el problema es que la mayoría de estas mujeres son asintomáticas. 70% de las mujeres con clamidia son asintomáticas. La mayoría de estas mujeres, o más bien la minoría, porque el 30% de estas mujeres se va a curar de manera espontánea, pero el resto va a permanecer con la bacteria metida dentro de las células porque es una bacteria intracelular. Entonces, esas mujeres que persisten infectadas, que son la gran mayoría, el 40% van a desarrollar una enfermedad pélvica inflamatoria.
20% infertilidad, 18% dolor pélvico crónico y 9% un embarazo ectópico. Entonces esta es una patología delicada que si nosotros no la tamizamos, lo más seguro es que la mujer de manera silenciosa va a llegar a una morbilidad grande. Hay que intentar empezar a tamizarla. Y no solamente eso, sino que ya habíamos hablado del papiloma y cómo el papiloma puede hacer un daño importante sobre estas células inmaduras. Ahora, si está coinfectada por Clamidia trachomatis la mujer, pues va a tener una reducción de las células presentadoras de antígenos a nivel del tejido, va a tener una reducción en la capacidad de apoptosis de la célula escamosa, se van a alterar las proteínas del ciclo celular, se va a interrumpir la actividad del P53 y del Ki67 y se va a sobreexpresar esa proteína E6 y E7 que veíamos que es capaz de dañar a nuestros dos guardianes de la célula. Entonces, tamizar a todas las mujeres con virus de papiloma humano, porque esta Clamidia trachomatis puede llevar a una infección crónica y en el contexto de una paciente con ectopia y metaplasia inmadura, sí que tener Clamidia trachomatis y VPH realmente puede ser un gran problema. Entonces, tamizar porque es frecuente, porque da mucha morbilidad, porque se puede tamizar, porque podemos hacer algo, interferir en que se sigan infectando más personas, rompiendo la cadena de contagio, podemos cambiar la historia natural de la enfermedad simplemente dando un tratamiento antibiótico y además porque es que nos recomiendan tamizarla y no es una sociedad sino todas las sociedades. Entonces, tamicemos a las mujeres menores de 25 años cada año y a las mujeres mayores de 25 cada año. ¿Se puede tamizar con una citología un frotis de flujo? No, porque son bacterias intracelulares muy pequeñas, son tan pequeñitas que eran consideradas virus. Entonces, esto no, definitivamente no, frotis de flujo no. Un cultivo, sí, pero tendría que ser un cultivo con células vivas. Entonces, difícil, tal vez no sea una buena opción. Detección de antígenos y anticuerpos, por favor, no, porque la sensibilidad de estas pruebas son muy bajas. Y además de eso, como es intracelular, no produce bacteremia y como no produce bacteremia, pues lo que va a pasar es que la detección de anticuerpos no nos va a servir y entonces ¿con qué la vamos a tamizar? Con PCR. PCR en el cuello uterino o PCR en orina, como quieran hacerlo, pero hacerlo con PCR. Una vez tamizamos y diagnosticamos, ¿cómo tratamos? Pues tratamos como nos lo indica la guía de la CDC y es con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. En ITS casi siempre es la regla del 7, todos son 7 días. Entonces, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Yo prefiero siempre dar etidoxina porque es menos gastrolesiva. Frente a citromicina, no, pues nada que ver, porque la citromicina tiene mayor resistencia. Entonces, definitivamente Clamidia trachomatis con acitromicina no es ideal. Siempre recomendarle a la paciente tomarlo con una comida. Digamos, no se reduce su absorción por tener grasa en el estómago. Siempre con agua y que no se acueste 2 horas después. Si está usando un anticonceptivo, además del medicamento, pues recomendarle que ese ciclo, por favor, utilice un método adicional. Y para que la paciente no abandone, utilizar gránulos que no sean gastrolesivos. Bueno, pues eso era lo que yo tenía que contarles. Este es un canal de YouTube que yo tengo donde hay charlas de úlcera vulvar, de dolor vulvar, de prurito vulvar. Por si alguno está interesado, puede buscarlo en ese link de YouTube. Muchísimas gracias por su atención y estoy aquí súper atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Veo en el chat una pregunta de Marisol Velandia. Si una persona sufre de endometriosis, ¿puede darle en más abundancia? ¿Con la ectopia o con qué? Supongo porque la frase está allí como cortadita a este punto. Pues no, realmente
yo pensaría que puede empeorar los síntomas en términos de dolor si, por ejemplo, hay una enfermedad coexistente como clamidia trachomatis por la inflamación que produce, ¿no? Produce cervicitis, produce endometritis. Entonces yo creo que no tanto como empeorar la endometriosis en sí misma, sino como empeorar la sintomatología. Ok, perfecto. Permíteme, acá tengo otra pregunta. Ok, hay una pregunta relacionada con las pruebas. En este caso, ¿en qué caso se debería tamizar a una paciente para clamidia, ureoplasma, micoplasma? ¿Cuáles Ah, son los exámenes en recomendados y si todos existen los barreras casos. administrativas? Yo, si algo quisiera que quedase de esta charla es la necesidad, porque a uno le dicen, a veces pasa que uno ni eso hace, pero a uno siempre le han dicho, bueno, entonces tamizaje para ITS, entonces tamizaje para ITS es sífilis, herpes 1 y 2, hepatitis B, bueno, y la clamidia. La clamidia es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Entonces, siempre se debe tamizar para clamidia toda mujer menor de 25 años una vez al año, y mayores de 25 años deben tamizarse eh, si tienen un cambio en compañero sexual, si han tenido el diagnóstico de una infección de transmisión sexual, por ejemplo, virus de papiloma humano. Yo quisiera que fuéramos conscientes de la asociación tan fuerte en la oncogénesis o en la capacidad oncogénica del virus de papiloma humano si se junta con la clamidia en un ambiente propicio como es esta metaplasia escamosa inmadura. Entonces sí que vale la pena tamizar y dar tratamiento. Igual, ¿qué hacemos? Yo lo que normalmente hago es un panel de 7 infecciones de transmisión sexual. Ese panel tiene clamidia, gonococo, tricomona, se toma en cuello uterino o en orina. Micoplasma y ureaplasma. Entonces hacemos una PCR en cuello uterino o en secreción vaginal o en orina y se procesa de esa manera. Está en el plan obligatorio de salud, o sea que se puede pedir, no hay limitación para pedirla. Mira que yo aquí veía por aquí arriba había ahorita una pregunta sobre sobre el fitoestimulín, ¿cómo usa el fitoestimulín para tratar la ectopia? Sí, de acuerdo. El estudio que les mostré es un estudio que salió publicado este año. Habían estudios previos, pero este estudio, digamos, está muy interesante porque es un estudio grande y básicamente lo que ellos dicen es darle un óvulo noche por 21 noches. Perdón, por 3 meses, Perfecto. por 3 meses, por 3 meses. Excelente. También veo que hay una inquietud respecto al manejo en pacientes embarazadas. Mm, y veo también otro, ya te digo el de la embarazada, porque lo vi ahorita, pero en su concepto la cervicitis crónica, ¿vale la pena tratar o no tratar, doctora? Sí, yo creo que sí. Lo primero que debemos hacer ante una cervicitis crónica es establecer el diagnóstico. Nosotros estamos acostumbrados a ver las biopsias cervicitis crónica, entonces ya esa cervicitis crónica no pasa nada y resulta que la cervicitis crónica puede tener debajo una infección por clamidia, por gonococo, por tricomona. También hay cervicitis alérgicas. La vez pasada estaba leyendo un artículo de cervicitis por ácaros. Entonces uno dice ácaros, ácaros en la nariz, en el tracto respiratorio, el asma, todo ese tema. Pero como veo tantos procesos inflamatorios genitales, cada vez me preocupo más por ir hacia la parte inmune y hacia la alergia. Y a veces muchas patologías son alérgicas. Entonces, lo primero ante un cuadro de cervicitis es descartar una infección de transmisión sexual, como estas que ya les he mencionado en varias oportunidades. Pero las repito por si acaso: clamidia,
tricomona, gonococo, micoplasma, ureaplasma, que son bacterias que pueden ser bacterias y parásitos que pueden ser, digamos, prevalentes. Y si ya uno descarta, pues me parece que dar el tratamiento para que esta metaplasia, digamos, resuelva y termine su proceso de maduración es importante. Yo pensaría que sí se le puede dar fitoestimulina. Gracias, Doc. Resumiendo unas inquietudes que veo muy relacionadas con clamidia, está el cómo se maneja un caso refractario y cómo se maneja el caso de embarazadas cuando tienen un diagnóstico de clamidia. Recientemente vi una paciente el que estaban haciendo seguimiento con anticuerpos. Entonces le diagnosticaron clamidia con anticuerpos y le estaban haciendo seguimiento con anticuerpos y claro, los anticuerpos no bajaban, a veces bajaban, a veces subían, eso era una ruleta, pero es que tienen muy baja sensibilidad porque acuérdense que no produce bacteremia. Entonces, ¿con qué debo hacer el seguimiento? Con PCR. Si el PCR permanece positivo, ahí sí debo dar tratamiento con levofloxacina, por ejemplo, es una muy buena opción. Si no le funciona la doxiciclina, levofloxacina sería la opción. Gracias, Doc. ¿Y en caso de embarazo? Caso de embarazo, yo pensaría que podemos darle acitromicina, podría ser una buena opción. Gracias. Doc, hay otras preguntas relacionadas al uso de fitoestimulina. Hay una que está como el uso de fitoestimulina, me imagino también como las distintas presentaciones, pero además también mezcla la causal de esta cervicitis. Menciona que el flujo vaginal se da no solamente por infección e inflamación, sino que está muy relacionado con los cambios hormonales, con esta transición de la mujer en la etapa de la perimenopausia y también de la planificación en esos escenarios de cambios hormonales. ¿Cómo está el manejo con fitoestimulina? ¿Cómo lo ve usted? No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero por ejemplo, fitoestimulín tiene unas ventajas importantes. Cuando una paciente tiene un síndrome, la entendí así la pregunta, no sé si está correcto, pero la mujer en la posmenopausia tiene unos síntomas de síndrome compatibles con un síndrome geniturinario de la menopausia, que son sequedad, ardor, prurito. Esa sintomatología es difícil de controlar porque además la paciente no adhiere mucho al tratamiento porque le arde, entonces si le dan estrógenos de entrada le va a arder terriblemente y entonces no va a querer saber nada de ustedes. Y si ustedes le dan productos cosméticos como cremas hidratantes, tenemos un problema gravísimo con los cosméticos y es que no están bien regulados. Entonces uno puede encontrar hidratantes que dicen ácido hialurónico y tener una osmolaridad altísima, tener un pH que no es el correcto para el ambiente genital y eso nadie lo regula. Puede tener parabenos, puede tener perfumes, puede tener de todo y entonces estamos haciendo más daño que bien. Yo veo funcionando mucho entre los ginecólogos un hidratante rosadito, un hidratante moradito es el color, moradito, todo el moradito, que les cuento que tiene parabenos y que tal vez no sea la mejor opción para que ustedes lo estén formulando. Así que un medicamento puede ser una mejor opción para el control de esa sintomatología. Además que tiene estudios de mejoría del trofismo celular. Digamos, ese producto como fitoestimulín mejora el trofismo de la célula y eso se ve en las tinciones con Lugol. Entonces pasamos de vaginas muy atróficas, hipocaptantes de Lugol a vaginas con un excelente trofismo celular con muy poco tiempo de fitoestimulín. Así que fitoestimulín puede ser una opción para esas vaginas atróficas. Gracias, doctora. Hay otra pregunta y es, ¿todas las ectopías cervicales se deben tratar? Yo creo que yo sugeriría que la ectopia cervical, si tiene el contexto de un virus de papiloma humano, se trate, sí, se maneje. Si está sintomática, se maneje, es decir, si ya tiene flujo. Nosotros tenemos el concepto de que todo flujo le damos un biconjugado. Entonces, flujo, metronidazol, clotrimazol.
flujo, clindamicina, ketoconazol. Y resulta que es que estos son antibióticos. O sea, nosotros no podemos seguir bombardeando la vagina con antibióticos porque lo que yo y lo que ustedes también están viendo en su consulta son vaginitis aeróbicas terribles, vulvovaginitis candidiásicas que ya no maneja nadie, eh, que son resistentes a todo. Entonces no podemos seguir abusando de los antibióticos. Por lo tanto, los antisépticos empiezan a jugar un papel importante. Yo sí sugeriría abordajes más sencillos con fitostimulín que ovulitos o pastillitas que nos puedan estar causando daño a la microbiota genital. Doctora, y conectando con el tema de microbiota, veo aquí una pregunta y es, ¿cuál es la utilidad de uso de probióticos vaginales para restaurar el pH vaginal y corregir la erosión glandular, según tu Hay, experiencia? hay un probiótico que está en fase 3, que lo pillo apenas salga, pero realmente probióticos vaginales no hay muchos disponibles en el momento. La mayoría de probióticos son orales y entonces en tema de probióticos cosas importantes son, uno, las cepas. Entonces que uno mire que corresponde, por ejemplo, a Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus reuteri. Lo primero que uno debe hacer es qué tipo de probiótico es decir, qué cepas tiene y que debe tener esos dos. Lo segundo es que sea resistente al ácido gástrico, porque si le doy un probiótico que no sea resistente, por ejemplo, de primera, segunda generación, pues se va a disolver en el estómago y no va a pasar nada más allá. Lo tercero es recordar que el probiótico no lo usamos para sembrar esas bacterias a nivel del intestino y a nivel de la vagina, sino que ellos básicamente van a circular por esos tractos, van a circular por el tracto digestivo y por el tracto genital, compitiendo por el alimento con los patógenos, generando peróxido de hidrógeno, acidificando el ambiente, pero no se van a sembrar, no es como que les damos como una semilla para que se siembre, sino que lo que hace los probióticos es simplemente un proceso de competir en el momentico y ya pasó. Ok, doctora, gracias. Veo varias preguntas relacionadas con colposcopia, voy a tratar de resumirlas en una sola. Entonces, la primera o la primera inquietud es, ¿todos los pacientes con ectopía o cervicitis crónica deberían ir a colposcopia? No, 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 no. No, no es una indicación. Realmente, la ectopia no es una indicación para tamizar, digamos, para hacer una evaluación colposcópica. Las indicaciones de colposcopia son claras, anormalidades citológicas, excepto el ASCUS, a no ser que el ASCUS tenga un BPH positivo. La positividad del BPH también, digamos que tiene sus indicaciones por el lado del BPH y tiene sus indicaciones por el lado del viabili, tiene sus indicaciones y el cuello es sospechoso. Si yo veo un cuello que yo digo eso es un cáncer, así la prueba de tamizaje esté negativa, toca mandarla a colposcopia sin lugar a dudas, pero la ectopia por sí misma no es una indicación de colposcopia. Y yo veo aquí muchos amigos, mejor dicho, que les mando muchísimos saludos, Guadalupe, Armando, ¿no? Todos, qué chévere que estén acá. Excelente. Hay una pregunta relacionada con el uso de anticonceptivos o manejos hormonales y estas patologías. Una de las preguntas es, bueno, si lo voy a tratar, ¿necesito suspender el anticonceptivo? ¿O No, este anticonceptivo de alguna manera interfiere sí, con el tratamiento? sí, obviamente el anticonceptivo y todos los manejos hormonales generan una necrosis del tejido escamoso y aceleran la ectopia cervical. Entonces, sí, digamos que es un efecto secundario. Yo pienso que si la paciente tiene una ectopia y tiene una prueba de tamizaje positiva, mi sugerencia sí sería tratarla con fitoestimulín. ¿Por qué razón? Porque tenemos un tejido, digamos, un ambiente propicio para que el virus de papiloma humano haga daño.
¿sí? Entonces, si tenemos una ectopia cervical y una infección por papiloma humano, yo sí las trato. Sinceramente, yo les doy fitoestimulín, obviamente les tamizo otras infecciones de transmisión sexual, VIH, que no se nos puede olvidar, tamizar VIH, pues porque la infección por VIH está, me he dicho, en su tope máximo. Las infecciones de transmisión sexual son el pan de cada día y creo que las estamos ignorando. Nos estamos ignorando. Sí, en ese sentido, cuando quisiéramos entender un poco es si en toda biopsia que dice cervicitis deberíamos tamizarla para enfermedades de transmisión sexual Siempre, ahora. Ok, siempre, perfecto. siempre, porque esa cervicitis puede ser secundaria a una infección. Perfecto. Yo por aquí veo una pregunta que me parece muy razonable de Joana Sánchez y dice, se sugiere tamizar a las mujeres menores de 25 años anual y por qué a las mayores de 25 solo con factores de riesgo. Y tiene razón, pero la razón, ¿sabes cuál es, Joa? Que se supone que esta mujer que ya tiene 25 lleva muchos tamizajes cuando tiene menos de 25 negativos. Entonces, ella arrancó con un tamizaje con menos de 25 y ahorita que tiene más de 25 y uno espera que tenga una vida sexual más estable, con menos riesgo, pues solamente se tamice si tiene riesgo o si su riesgo se incrementa porque tiene un nuevo compañero sexual o le apareció una infección de transmisión sexual. Pero básicamente la idea es que toda mujer debe ser tamizada por debajo de los 25, toda, toda, toda. Y es que nos lo dicen todas las guías, tenemos que hacerlo, yo no sé por qué no lo hacemos. Entonces, la razón es esa, que ya se supone que es una mujer con una vida sexual más estable y que ya ha venido siendo tamizada desde antes. Perfecto. En cuanto al manejo de temas no infecciosos como el manejo hormonal de la cervicitis y vaginitis atrófica, ¿qué nos podría recomendar? No entendí. No entendí. ¿Cuál sería el manejo no hormonal en la cervicitis y vaginitis atrófica? Ah, lo mismo que hablábamos ahorita sobre la atrofia, ¿no? Yo les sugiero, sean muy investigadores en los productos que ustedes van a formular, porque las mujeres normalmente ni saben que se pueden poner absolutamente nada a nivel de la vulva. Ellas vienen básicamente porque les arde, les duele, les pica y uno lo que encuentra es un síndrome geniturinario de la menopausia. Entonces lo que uno puede hacer es decirle, échate cualquier hidratante. Cualquier hidratante no, porque cualquier hidratante puede ser más lesiva que no se ponga nada. Entonces, en ese orden de ideas, yo preferiría algo que ustedes confíen y yo tengo alguna crema en la que confío mucho o formulen un medicamento como fitoestimulín. Vale, doctora. Entonces, para cerrar un poco el tema de la recomendación en la higiene cotidiana en la mujer, ¿qué opina usted del uso de jabones o los Index o agua? ¿Cuál sería la recomendación de esa higiene externa eh, para favorecer, digamos, un mejor ambiente en la zona externa de la mujer? Yo soy anti jabones, tú lo sabes, Carol, pero el tiempo me ha llevado a entender que, que si uno no le recomienda a las pacientes algo, ellas van a buscar lo que puedan encontrar. ¿Qué pueden encontrar? Pues lo que ven en televisión. Y en televisión aparece esta sustancia que dice frescura ilimitada, olor a, no sé, una cantidad de cosas absurdas que dicen en los medios masivos de comunicación. Y entonces ellas como quieren eso, ellas quieren olor tropical, pues entonces van a comprar eso. Y el problema es que no todos los índices son iguales y eso lo hemos hablado en otras charlas. No todos los índices son iguales. Primero, un jabón es diferente a un Sindet. Un jabón
por ejemplo, Protex 99.9% libre de bacterias es una aberración, porque imagínense algo que deja tan desprotegida la piel y la mucosa, que es 99.9 libre de bacterias, cuando por cada célula nosotros tenemos 4 bacterias, y cuando son esas bacterias las que nos ayudan a sintetizar sustancias buenas para mantener la homeostasis precisamente de nuestra piel y de nuestra mucosa. Entonces los jabones son una grosería que no deberíamos usar. Y una cosa diferente son los Sindet, que los Sindet son un sustituto del jabón. No tiene detergente, no tiene jabón, mejor dicho. Dentro de esos Sindet, pues se clasifican de acuerdo al surfactante que utilicen. Entonces hay surfactantes muy malos que son aniónicos, y a medida que cambia su carga, pues van siendo más suaves con la piel. Si uno sabe eso, obviamente pues uno puede escoger, y le quedan como 3 o 4 contados con la mano. Dentro de esos uno es Phytostimulin. Entonces Phytostimulin es una muy buena opción para hacer el aseo genital. Siempre recomendar que no se use intravaginal, siempre hay que decirlo, porque una de cada 4 mujeres se lo pone dentro de la vagina. Cualquier jabón que sea, se lo pone intravaginal. Entonces, siempre recomendar que su uso sea externo, que se aclare con abundante agua, y que se use 1 o 2 veces por semana, que se use en todo el cuerpo, porque las mujeres usamos a veces el shampoo, el tratamiento capilar, el jabón para las manos, el jabón para el cuerpo, el jabón para la vulva. No, un solo jabón, una sola solución limpiadora para todo. De esa manera que se acabe rápido, que no se llene de bacterias ahí, que dure 6 meses, no, sino que sea Phytostimulin para el cuerpo y para la vulva y para todo lado, y de esa manera disminuimos el riesgo de infección. Entonces, recomendarles. Acerca del, perdóname que te interrumpí, acerca del aseo genital externo, Emerson comenta que hay mujeres que utilizan acetato de aluminio disuelto en agua tibia para hacer ese aseo externo. ¿Qué opina usted, doctor? No, las mujeres hacen de todo. Las mujeres hacen cosas increíbles, se lavan con jabón Rey. Yo nunca he leído ningún estudio, Emerson, sobre el acetato de aluminio. Tendría que revisarlo, nunca he leído al respecto. Pero sí, las mujeres hacen cantidad de cosas que son increíbles. Hay otra pregunta que ha estado como repetitiva y me tomo el tiempo de leerla, y es acerca del uso de metilcipronol, que tiene alguna evidencia para acelerar el aclaramiento viral por VPH. Sí, hay muchos medicamentos que, digamos, el metoxoprinol, sí, lo que hace básicamente es estimular la producción de células ayudadoras, de células T. Tiene algunos estudios sobre su uso en herpes genital y en VPH. Sí los tiene. Gracias. Pues no sé, creo que hemos concluido como las preguntas más relevantes. No sé, doctora, si usted ve alguna otra adicional que nos hayamos. En redes sociales, dice Paula, en redes sociales menciona el ácido bórico vaginal. Sí, el ácido bórico se utiliza como una alternativa para el manejo de las infecciones vaginales recurrentes. No es la primera opción terapéutica, por favor. Cuidemos un poquito las terapias, porque de verdad que ya hay casos, yo creo que todos hemos tenido casos difíciles. Yo tengo pacientes que es que uno ya no sabe qué hacer. Entonces, no abusemos de los antibióticos. Los antisépticos están muy buena opción. Phytostimulin, cuando, por ejemplo, yo qué hago ahora cuando es infección, una primera infección, síntomas genitales, una vaginosis bacteriana, pero yo en el consultorio no tengo microscopio. Entonces lo que yo hago es le dejo el ácido bórico, le dejo el Phytostimulin, que es antiséptico. Mientras tanto le pido el frotis de flujo vaginal. Cuando ella vuelve, si ya no tiene síntomas, la considero tratada. Si tiene
tiene síntomas, pues le completo el tratamiento con el antibiótico de elección dependiendo de lo que salga en el frotis. Excelente, doctor. Otra pregunta y es, ¿cómo se llama el canal de YouTube para poder seguir todas las recomendaciones? Se llama Sonia Salamanca. Yo tengo dos, uno para pacientes y uno para profesionales de la salud. Entonces, sí, creo que se llaman igual, Sonia Salamanca. Vale, perfecto, doctor. Pues mira que yo les agradezco mucho su participación, mi Carol. Ha sido muy interesante. Cualquier duda que nos escriban a través de FECOLSOC y la resolvemos. Excelente. Bueno, como mencionaba la doctora, la idea es poder apoyar a todas estas mentes inquietas, ávidas de conocimiento. Vamos a realizar el sorteo mencionado al inicio de la conferencia. La dinámica va a ser súper sencilla y práctica. La idea es que la primera persona que conteste al chat la pregunta que vamos a colocar de forma correcta será la ganadora entonces de este apoyo. Y la pregunta es la siguiente. Señora. Bueno, Sí. la idea es que la primera persona que escriba la respuesta de forma correcta. Entonces aquí vamos. Escriba, por favor, 3 indicaciones en donde se pueda usar fitoestimuline crema y óvulos. El primero en contestar de forma correcta va a ser contactado para poder obtener sus datos y así obtener el beneficio. En el mensaje, porfa, los 3, no coloquen de uno en uno porque se nos va perdiendo quién es la primera persona que contestan. En un solo mensaje las 3 indicaciones. ¡Ah, mi chica, está difícil! Vamos a ver. ¿Quién tiene el chat, doc? Veo como, bueno. Ana Natalia Rosario, me parece que fue la primera Sí, a que mí también. Cervicitis crónica, ectopía cervical y atrofia vulvar. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces Sí. ya te vamos a contactar por interno, Dana. O si nos puedes, porfa, sí, ya te contactamos por interno para que nos pases tus datos. ¿Por cuánto tiempo se colocan los óvulos de fitoestimulín? Pregunta María Mercedes. Pues depende, María. Si, por ejemplo, es el manejo de una ectopia cervical, son 3 meses. Si es una vaginosis bacteriana, entre 6 a 12 días. Si lo formulas en óvulo 6, si lo formulas en crema 12, porque esa es como la forma de administración. Para atrofia genital o para síndrome genitourinario de la menopausia, lo que recomiendan básicamente es un tratamiento continuo de 21 días y luego un mantenimiento. Y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Un gusto haber estado acá. Bueno, Gracias, doctora. nos Feliz noche a todos. despedimos. Sí, hasta luego, que estén muy bien. Ana, si te quieres quedar un poquito para tener tus datos. Gracias. Feliz noche.